¿alguna vez te preguntaste cómo algo tan cotidiano como un teléfono celular o una regla en algún momento fue una tecnología revolucionaria? Si miramos en este cuarto, por ejemplo, ¿qué de todo esto no fue ciencia ficción en algún momento? Por eso los invitamos para que nos acompañen a lo largo del programa para descubrir cómo la ficción científica nos acompañó y nos ayudó a descubrir cómo las innovaciones tecnológicas moldearon el mundo que hoy damos por sentado. Bueno. Parlando con Orlando. Bienvenidos a Parlando con Orlando, el podcast donde hablamos de temas serios con humor. Mi nombre es JB y a mi lado se encuentra mi queridísimo amigo Mr. Pucho y juntos vamos a hablar sobre ciencia ficción. Pero pará, antes de empezar, decime qué crees vos que consideras que es ciencia ficción. Bueno, yo creo que en realidad no hay un concepto que se pueda decir específico sobre la ciencia ficción, o sea que vos decís, mira, etimológicamente, o sea, sí, podés conseguir concepción, un concepto lo podés encontrar, pero por ejemplo, es difícil que se pongan de acuerdo un conjunto de personas para decirte específicamente esto es ciencia ficción porque ya abarca también un poco de gusto personal. Como a grandes rasgos te puedo decir que se puede considerar la ciencia ficción como un género literario, un género cinematográfico, por ejemplo, en donde siempre la constante tiene que ser el acompañamiento de alguna clase de tecnología que sirva para que la historia en sí transcurra, por ejemplo. O sea, no podría ser que de golpe, por decirte de algún modo, nos atacan los alienígenas, estamos peleando por la supervivencia de la especie y resulta que justo cuando estamos a punto de morir vos revisás tu bolsillo y sacas un spray aniquilador de alienígenas, ¿me entendés? Porque no tiene razón, no tiene contexto. Lo que sería muy distinto que se junten un grupo de personas con las tecnologías actuales o no. O sea, básicamente tendría que ser posible la tecnología o mínimamente comprobable el paso tecnológico y no una constante mágica, ¿me entendés? Se me ocurre también, onda, tal vez, como muchos ejemplos de películas de ciencia ficción donde hay tecnología que no existe en la actualidad o en el mundo real, Tal cual. pero tienen como sus teorías o en qué está basado para que eso sea así. Te dan una explicación de algún tipo. Exactamente, bueno, Que eso es sería ficción, el fundamento. pero tiene su fundamento dentro de la ficción de la historia. Siempre y cuando vos puedas probar el método científico o a través de un método científico la tecnología que querés aplicar, así sea una tecnología completamente imposible para nuestra tecnología o no sé si imposible sería la palabra que vaya en contra de la física, lo que sea, siempre y cuando vos lo puedas explicar de manera científica, por así decirlo, es posible, entra en ciencia ficción. ¿Entendés? De ahí para arriba, de ahí para abajo, de ahí para adentro y de ahí para afuera. Lo que se me ocurre también un poco, capaz que se puede hacer una distinción entre historias, digamos, dentro de ese marco, porque luego hay, ponele, historias que transcurren en un entorno o en un contexto como ciencia ficcional, ejemplo, sí. Star Wars, con Claro. naves espaciales y un montón de giladas, pero luego la historia es otra cosa, es el camino del héroe que quiere vencer al villano. Claro. Y se acabó, o sea, no hay ahí no. Ahí tenés tecnologías por un lado, pero bueno, ahí ya lo que estaríamos hablando, la distinción sería de subgéneros que puede llegar a abrazar la ciencia ficción. Hay gente, por ejemplo, el purista de la ciencia ficción no te va a considerar que Star Wars es ciencia ficción, te va a decir que es ópera espacial, ¿me entendés? Que está específicamente es un género que si bien el enfoque no es el tecnológico, debe tener naves que sobrepasan la barrera de la velocidad de la luz, que atraviesan agujeros de gusano y eso hace que atraviesen otras realidades. A lo que iba es esta distinción que te decía, donde tal vez es lo ciencia ficcional, llamémosle si es que existe esa palabra,
es el contexto o el entorno, Claro. pero que no atraviesa, digamos, el argumento de la historia. Y luego hay otro tipo de historias donde es un mundo más cercano a la realidad y la idea principal de la historia es algo de ciencia ficción, como una inteligencia artificial que se está desarrollando, el descubrimiento de cierta fórmula química que hace invisible a alguien, Claro, lo ahí que la sea. disfruto re bien. Y la historia se basa en ese objeto, en ese elemento de ciencia ficción, en un entorno más bien realista, Claro. cercano a la realidad. Esa es como la... Es cercano en separación tiempo que y puedo espacio, hacer. digamos, ¿me Ajá. entendés? Este universo, este planeta, décadas adelante, décadas atrás o presente, pero que está atravesado por ese, justamente por ese hito tecnológico, por decirlo de algún Ujú. modo, que hace que la direccionalidad de la historia transcurra y vaya por él, digamos. Ahora, ¿por qué vos crees que la ciencia ficción existe o cuál sería, según vos, su propósito? Yo creo de modo particular que la ciencia ficción existe porque de algún modo una necesidad del hombre, una necesidad filosófica del hombre es buscar el porqué de algunas cosas, Ujú. es buscar la respuesta porque bueno, ya venimos en el seteo nuestro con el miedo a lo desconocido, por Ujú. ejemplo. Entonces tratamos de buscarle respuesta a fenómenos ya sean naturales, bueno, al principio todos los fenómenos han sido naturales porque no estaba atravesado el hombre por ninguna tecnología, pero a lo largo de la historia yo creo que la ciencia ficción fue necesaria en cierto punto porque es un punto común donde se juntan las imaginaciones colectivas o Ujú. particulares de la gente que pensaba que tal vez el mundo así necesariamente iba cambiando, o sea, porque va cambiando desde, por ejemplo, hablábamos de los celulares y de las reglas, o sea, son dos ejemplos que hoy los celulares ya no son con tapita, ya son smartphones, de hecho estamos filmando con uno, y una regla en algún momento era algo satánico, ¿me entendés? O el hecho de pensar en un banco, fuimos atravesados por la tecnología, cada cosa que vemos en realidad es tecnología de algún punto. Y Ujú. yo creo que la ciencia ficción es un punto común de las inteligencias colectivas o de la imaginación colectiva, del imaginario colectivo de esa gente que quiso pensar hasta dónde forzar los límites de la realidad, por ejemplo, o hasta dónde la realidad misma va cambiando y va a cambiar indefectiblemente y, y la cantidad de cosas que pueden llegar a aparecer. ¿Y por qué me parece a mí importante? Era la segunda pregunta. Ajá. ¿Por qué me parece importante o no o el rol que cubre? Ujú. Yo creo que hace tipo un rol de testigo porque a veces lo hace de modo silente y a veces había voz de hacia dónde vamos con las decisiones que tomamos. Porque generalmente, vos en ciencia ficción tenés, por ejemplo, como género tenés la distopía Ujú. o la ucronía, que el otro día estaba viendo lo que era la ucronía y la verdad que la conocía, pero no sabía que se llamaba así, que es el what if, qué pasaba así. Exacto. Este, entonces, todo nos está apuntando, miren chicos, si siguen por acá solamente alimentando la inteligencia artificial y dándole el miedo a que se autoperciba, el miedo a que se entienda la inteligencia artificial, que es un tema del cual después vamos a seguir ahondando, en el momento en el que se autoperciba como individuo, por decirlo de algún punto, puede empezar a atentar con las leyes de la robótica que planeaba en algún momento Asimov, por ejemplo. Pero yo creo que nos está diciendo por estos caminos no se puede ir, el capitalismo nos lleva a la destrucción, tenemos un solo planeta, ¿me entendés? Porque también vienen los otros subgéneros de conquista espacial y todo apunta a que el hombre en realidad es su peor enemigo y el peor enemigo del entorno. Sí, señor. Eh, Va, tomo un mate. Lo que se me ocurre a mí, primero, más o menos lo que vos dijiste, el qué pasaría si, porque yo creo que es inevitable y es como un rasgo característico de la humanidad que fantasíes. Fantasear con que qué podría pasar, qué haría yo si tuviera tal cosa. $1.000.000. ¿Cómo haría yo si Ya está, pudiera hacer tal cosa? Pero las limitaciones, digamos, por ejemplo, no podría yo fantasear con donde solo las limitaciones sean morales. tener poderes mágicos
Porque bueno, la magia no existe. Entonces sí puedo fantasear con que qué haría yo si tuviera un brazo robótico. Porque digo, en algún futuro cercano eso podría llegar a ocurrir. Eso podría estar al alcance en realidad Entonces, de nosotros, porque se me ocurre a mí que, digamos, uno de los motivos del cual la ciencia ficción ocurre es porque es una fantasía que podría llegar a ser real. exactamente. Opuesto a la otra fantasía de dragones y magia, que ya sabemos de partida que eso no se puede. Exacto. Luego se me ocurre... se me fue. Bueno, por ejemplo, en lo que estabas diciendo, yo pensaba en los centuriones, un dibujito entrañable para mí, que soy muy joven, que era sobre unos soldados que uno iba por tierra, otro por mar y otro por aire. Ajá. Y cada uno tenía un exoesqueleto en el cual se le adaptaban, obviamente, armas que tenían que ver de acuerdo al que volaba, parecía un avión, Ajá. el que andaba bajo el agua submarino y el que andaba en la tierra, el boludo de la mano en el bolsillo, pero era un tanque, tipo modo tanque. Entonces yo desde ese tiempo yo soñaba con las bondades de tener un exoesqueleto, como en Elysium. Yo cuando he visto Elysium, yo dije, hey, este es el camino. Sí. Yo si pudiese, yo cada tanto yo digo que una de las cosas que a mí me gustaría sería reemplazar a mi cuerpo por partes robóticas que me mejoren obviamente el funcionamiento. Como las piernas, yo me las sacaría y me pondría piernas robóticas. Esto, ojo, disclaimer aparte, no es que estoy renegando de mis piernas que están bien, sino que a modo imaginativo, digamos, esto es pura imaginación. Me pondría algo en la vista como para tener vista nocturna y cosas por el estilo, pero así algo más táctico y medio boludo que no viene al caso. Lo que sí, yo creo que lo del exoesqueleto ya está. Obviamente, mucha de la ciencia ficción también viene acompañada o camuflada desde el lado del imaginario del what if para llevarlo a la realidad a través de los usos militares, por ejemplo. Ajá. Todos decían, qué lindo sería tener un perro de compañía. Spot. Spot es un perro pensado. Hasta un que le han perro, puesto un lanzallamas en el lomo. boludo, Spot es un perro que está hecho para llevar armamento. Y no se va a caer, y si se cae se levanta y vos le podés pegar y el perro no hace nada, solo se para y te sigue, ¿me entendés? Ahora la pregunta va para ustedes. ¿Qué es para ustedes ciencia ficción o qué subgénero de la ciencia ficción les gusta? Lo que a mí me gustaría saber es si es que les gusta la ciencia ficción, ¿por qué les gusta? Y si es que no les gusta la ciencia ficción, ¿por qué no les gusta ese tipo de historias? Los leemos en comentarios. La ciencia ficción es un género que nos permite explorar la tecnología, el futuro y la sociedad a través de la imaginación. Y también nos permite hacernos ciertas preguntas como por ejemplo, ¿qué pasaría si la inteligencia artificial supera la capacidad humana? ¿O qué pasaría si la tecnología se vuelve en contra de nosotros? Por suerte la ciencia ficción está de nuestro lado, por así decirlo, porque nos ayuda mediante la imaginación a plantear soluciones creativas a los problemas actuales. Ok. Bueno, hasta acá el video de hoy. Nos despedimos. Síganos en el siguiente si quieren ver qué es lo que ocurre cuando la inteligencia artificial se vuela la tanga. O qué ocurre cuando JB quiere invadir otros planetas. Eso y mucho más en el próximo episodio de Parlando con Orlando. Así que déjenos un comentario. Eso que le hemos preguntado hace un rato que ya no me acuerdo qué es. Pero ahí fíjense. Dejen un like, suscríbanse, compartan el video con sus amigos y 3 veces con sus enemigos. Adiós. Yo quisiera saber, por ejemplo, qué es para ustedes ciencia ficción o qué es lo que les gusta de la ciencia ficción. Ajá. Bueno, ya has hecho la pregunta que iba a hacer yo, así que ahí está. No era esa, boludo. No, pará. No, sí. ¿Vos has hecho esa pregunta? No sea mentiroso, era. Si les gusta la ciencia ficción, era, ¿no? Ajá. Pero, Así. va Bueno, mejor. ajá. Primera pregunta. ¡Comenzamos! Ok. ¿Cómo estás, pelotudini?
¿Cómo se llamaba el otro, el hermano de Culini? Pancucu. Lo bueno de la ciencia ficción es que nos plantea todas estas preguntas abiertas y hace que mediante la imaginación nosotros creemos esas nuevas respuestas hacia los posibles mundos que nos vienen, o hacia las posibles realidades Que nos conviene. que nos mundo. Pero bueno, lo dejamos hasta acá. No, ¿para qué estamos? O qué pasaría si en algún punto la inteligencia artificial tomara conciencia de sí misma. ¿Qué pasaría si la estupidez natural se torna en nuestra contra? Estaríamos como estamos. No, eso es a nuestro favor. Mi amigo JB Jason vino con el peinado de su abuelo. Hola, hola. Esa bueno. No nos va a ver nadie, seguro. Ahí pasamos de un video podcast del 60. ¿Alguna vez te pusiste a pensar como algo tan común como un celular? Sí. No, sí, está bien. ¿Alguna vez te pusiste a pensar como algo tan común como un celular o una regla en algún momento fue un hito? No, hito no iba a ir. Pero un celular y una regla ya son 2 hitos. ¡2 hitos! ¡Nice! Es un pelotudo. Tenés razón. ¿Alguna vez te pusiste a pensar como algo tan cotidiano como un teléfono? Buenas y bienvenidos a Parlando con Orlando, el show donde hablamos de temas serios con humor. Sí, le he dicho que no lo quería escuchar. Y juntos nos vamos a volver a entrañar. Juntos somos los entrañas. Centuriones con 2 pistolas. Centuriones con 100 turiones. Buenas a todos. Hacia el hombre de las 1000 pausas. Buenas y bienvenidos a Parlando con Orlando, el podcast que habla de temas serios con humor. Mi nombre es JB y a mi lado se encuentra el pelotudo. Así quiero que me presente a partir de hoy.